Dejo ese debate de lado y quiero preguntar a Yacu Pérez Guartambel, que está conectado ahora mismo con nosotros vía telemática, al ex candidato a la presidencia de la República que nos atiende. ¿Cómo le va, Yacu? Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama, generando nuestra señal desde la capital de los ecuatorianos. Quiero preguntarle a Yacu Pérez, que hoy es un actor político fuera de la candidatura, pero está allí haciendo opinión. ¿Cómo ve los escenarios políticos y jurídicos que se están debatiendo? Estimado doctor Yacu Pérez, bienvenido. Licenciado Fabricio, un placer saludar a usted y a la directa audiencia de Radio Sonorama. Yo creo que asistimos a un momento extremadamente difícil, complejo. No soy Nostradamus para ver dónde va a terminar esto. Nada raro es que se termine una muerte cruzada. No hay una seguridad jurídica, no hay una seguridad política. Está súper complejo la situación. Yo atribuyo fundamentalmente, primero, la crisis económica en la que vivimos. Nunca antes habíamos estado en esta realidad. La clase media se queja, no digamos la clase pobre, la clase indigente que hasta la mismísima clase media se ha pauperizado. Sigue el incremento del costo de la gasolina, que va a ser un detonante si el gobierno no corrige su política en cuanto a los precios. Y otro tema gravitante es el de la corrupción. El primer mandatario estar vinculado con paraísos fiscales, con inversiones offshore, y sumado a eso una porfía en cuanto a la ley de oportunidades, que por un lado se pretende imponer a rajatabla y por otro lado se rechaza también a rajatabla. Entonces hay una colisión de vagones que realmente no sabemos en dónde va a terminar, pero de que asistimos a una crisis sin precedentes en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos y en términos éticos, eso nadie lo puede negar, al extremo que los grandes medios de comunicación mundial, como Washington Post, Le Monde, The Guardian, La Nación, El Espectador y de aquí del Universo, han sacado a la luz pública que el primer mandatario del Ecuador llenó las primeras páginas de los diarios del mundo vinculados a inversiones offshore, y eso sí es una vergüenza para el país. Justamente sobre este tema, usted presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia, un pedido de investigación. ¿Cuál fue el contexto de ese pedido a la Fiscalía, doctor Yacu Pérez? El contexto es que mientras vivimos una situación alarmante, los jóvenes no pueden ingresar a las universidades por falta de infraestructura, de planta de docentes, se inadmite, no hay cupo para las universidades, se incrementa el costo de los combustibles, el pueblo de Ecuador huye del país. Y en el Ecuador, de acuerdo a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, denuncia que son 7.600 millones de dólares que se evaden anualmente. Con 7.600 millones de dólares tendríamos dinero, no para sobra, pero dinero suficiente para cubrir las deudas con los gobiernos excepcionales, pagar a los jubilados, no privatizar muchas empresas estratégicas del país. Y esto no podíamos nosotros quedarnos cruzados de brazos. Lo menos que podíamos hacer es presentar una denuncia penal que se investigue. No estamos diciendo que el señor Lasso ya es un delincuente, no. Fruto de la investigación podría incurrir en el artículo 298 que tipifica y sanciona el delito de defraudación fiscal, podría incurrir en el artículo 289 que tipifica y sanciona el testaferrismo porque él dice que se deshizo a favor de su esposa y de sus hijos, podría incurrir en el artículo 506 que habla del enriquecimiento ilícito, incluso del perjurio, es decir, un concurso de actos delictivos podría incurrir, pero eso se sabría o no, porque este rato se presume su inocencia mientras no se pruebe lo contrario, fruto de una investigación, y para que esa investigación pueda garantizar incluso la neutralidad, la independencia, la objetividad, todo aquello, nosotros pedimos en esa denuncia penal que se pida colaboración internacional, pida al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Bancos, de Compañías, eso a nivel nacional. Y en lo internacional, a la Convención de Naciones Unidas que lucha contra la corrupción,
a Transparencia Internacional, al Consorcio Internacional de Periodistas Independientes, es decir, a todas las entidades para que se busque y se llegue con la verdad histórica de los hechos. En ese contexto, doctor Yacu Pérez, ¿no le convencen a usted las explicaciones que el presidente ya ha generado tras la publicación de los Pandora Papers? Yo creo que el señor presidente ha dicho ahí este rato, ha salido a la palestra pública a intentar justificar, pero eso no es suficiente. Es que mire usted, hay que preguntarle a él, ¿cuál fue su primera inversión offshore? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto pagó impuestos desde el 2000? Me parece que es 1993 su primera empresa offshore. Si él dice que transfirió sus inversiones offshore de paraísos fiscales, ya transfirió, ¿cuánto pagó por impuestos a las transacciones? Si dice que él donó por herencia a sus hijos y a su esposa, ¿cuánto pagó por impuesto a las herencias, legados y donaciones? Si él dice que acepta que en realidad a partir del 2017 se deshizo, pero ya antes del 17, ¿qué hubo? Evasión, elusión tributaria. ¿Qué es eso? Él tiene que dar una explicación. Pero no es suficiente él sacar la parte que le corresponde, porque una verdad dicha a medias es doblemente falaz. Eso es lo que está hoy declarando. Tiene que ir, porque hay varias formas de investigar. Uno están haciendo en la Asamblea Nacional, para esto hay una comisión de fiscalización, la Comisión de Garantías Constitucionales, pero un proceso de investigación penal, quien dirige toda la actuación de la investigación penal es la Fiscalía General de la Nación. Ante la señora Fiscal General de la Nación y luego ante los tribunales penales, allá tiene que ir el señor presidente de la República, señor Guillermo Lasso, a presentar todas sus declaraciones, todo lo que tiene que responder. Ahí en este proceso penal se podrá evidenciar y hacer el interrogatorio y el contrainterrogatorio y todo lo que tiene que ver con el proceso penal. Ahora, hay sectores políticos más afines al presidente de la República que consideran que todo lo que está ocurriendo a partir de los Pandora Papers es tratar de forzar una actitud de desestabilización del orden constituido, incluso de golpismo, han dicho algunos, contra el presidente Lasso. ¿Cómo le ve usted justamente esta suerte de réplica de estos sectores que defienden al presidente, doctor Yacu Pérez? Hay que tratar de que esta investigación que se dé en la Fiscalía, por eso la cooperación internacional, y en la Asamblea no se manchen o no se inmiscuya con vendetas, con venganzas, con revanchas. Eso sería grave. Ahí sí sería grave y eso aquí no tiene que, por eso la justicia se simboliza con aquella doncella que sostiene la balanza y está vendado los ojos. No puede guiñar los ojos hacia unos que investigan el caso Panama Papers, los otros los INA Papers y ahora los Pandora Papers. Tiene que ser absolutamente objetiva, sin miramientos, sin afectos ni desafectos, sino con absoluto criterio de profesionalismo, lo que dice la técnica jurídica, investigar. Y fruto de la investigación, ahí sí conocer la verdad histórica de los hechos. Nosotros, al menos particularmente, no creo que aquí no es nuestra intención desestabilizar. Yo no quisiéramos estar este rato desperdiciando estas energías en estos temas de lucha contra la corrupción. Quisiéramos más bien estar discutiendo cómo mejorar la situación social de los ecuatorianos, cómo proteger mejor la naturaleza, cómo posibilitar mayor participación de la ciudadanía, cómo hacer que todos los jóvenes universitarios ingresen a las universidades, cojan su carrera. Pero este rato estamos distraídos ante un tema que no la buscamos nosotros. Es el señor presidente Lasso, quien a su tiempo no ha sabido corregir y ahora este rato salpicó. Y no salpicó porque simplemente quiso el correísmo o quiso algún grupo de oposición, sino porque la prensa internacional de semejantes medios de comunicación ante una investigación monumental, descomunal, logra, o más bien saca resultados que a la vez son cifras descomunales que podríamos ver. Incluso hay una cifra que es bueno sostenerse para no caerse. La Alianza Global de Justicia Fiscal, junto a la Comisión Europea, la Internacional de Servicios Públicos, concluye que en el mundo se evaden 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares. Y quienes más evaden son los grupos transnacionales, las multinacionales mineras, petroleras,
y obviamente por eso es que ahí aparecen religiosos, cantantes, políticos, pero una pena, una tristeza para los ecuatorianos y una vergüenza a la vez saber que el primer mandatario aparece inmiscuidos en inversiones en paraísos fiscales. Todo lo que es paraísos fiscales, ahí sabemos que son temas absolutamente, por lo menos dudosos, de lavado de activos, de narcotráfico, de inversiones de minería. Mire que en Chile el señor Piñera ya está, por parte de la Fiscalía de oficio, está siendo investigado. Acá, a pesar de que yo presenté mi denuncia penal, todavía no me han llamado a reconocer la firma, todavía no inicia las investigaciones penales, que ojalá la Fiscalía General de la Nación pueda dar más atención, diligencia. Justicia que se demora, deja de ser justicia, dice la. Pero el hecho de que el presidente Lasso haya insistido desde la semana anterior que todo el país sabe el origen de su patrimonio, que es un patrimonio bien habido, fruto de su trabajo, que es verdad que él ha tenido inversiones en empresas offshore, que tiene que ver con la naturaleza de su actividad en el sector bancario, que cumplió con la ley a partir de la consulta popular del 2017 y la ley para la aplicación de esa consulta popular, que ha pagado impuestos, que es uno de los más grandes pagadores de impuestos de la República. Digo, esas explicaciones aún así siguen siendo insuficientes, doctor Pérez. Totalmente insuficientes. Pagar impuestos no es un mérito. Quien tiene inversiones fuertes y obtiene utilidades tiene que pagar. Eso es por ley. Es un mandato constitucional. Pero eso es lo que él dice, la parte que le corresponde. Eso mismo quisiéramos que la Fiscalía, que la justicia en el Ecuador pueda evidenciar que si eso es cierto así. Si eso es cierto, qué bien por el país, qué bien por el señor Lasso, qué bien por su familia. Pero si no es así, también ahí tiene que entrar justamente la justicia. Porque el señor presidente, él ha reconocido que efectivamente se deshizo de sus inversiones desde el 2017, pero y antes del 2017, ¿qué? Ahí podríamos incluso configurarse un delito que se llama el enriquecimiento ilícito, porque yo soy abogado, ¿cuántos médicos, cuántos periodistas, cuántos? Por más que trabajemos 12, 16 horas, fines de semana, no llegamos a acumular gigantescas cantidades de dinero. ¿Y por qué se lo hace las inversiones fuera del país? Cuando el señor presidente Guillermo Lasso está diciendo que queremos que el Ecuador sea más mundo y el mundo sea más Ecuador, es decir, invitamos la inversión extranjera al país, pero ¿con qué cara él puede invitar la inversión extranjera si él mismo no confía? Y si podría decir, bueno, no hubo seguridad jurídica en los anteriores gobiernos, a pesar que tenían una muy buena relación con el señor expresidente Moreno y con el expresidente Correa, pero hoy tiene la oportunidad, hoy debería todos los capitales, lo que vendió él, eso sería bueno que nos dé cuenta al país. Con todos los dineros que él ya se deshizo, ya transfirió, ya donó, ya se deshizo, se desprendió. ¿Y esos dineros dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Tal vez fuera del país o trajo al país. Si estaba aquí en el Ecuador, ¿en dónde está? Cuéntenos eso. Claro, pero digamos, esas preguntas yo también las he planteado públicamente. Yo creo que el presidente Lasso debe pasar de la explicación o de la reacción general a la explicación particular y muy específica sobre esas inquietudes que usted ha planteado. Pero digo, hay sectores que también van a asumir que Yacu Pérez con esa postura quiere pescar a río revuelto. ¿Qué le responde usted, doctor? No, para nada, eso no es nuestra intención. Nosotros venimos trabajando años en los sectores sociales, en la defensa del agua, de la naturaleza, y hemos estado ahora construyendo el nuevo movimiento Somos Agua, y estamos en la defensa jurídica de mis hermanos criminalizados por defender el agua, luchando contra el capital extractivista y toda la industria metalífera. En eso no, yo simplemente presentar la denuncia porque aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas. Dirán, sabiendo no dijo nada, y eso sí, el Código Penal, así como el Evangelio dice que los pecados son por acción y omisión. Igualmente, sin conociendo nosotros no hacemos nada, caemos en una acción por omisión, es decir, no contribuir con lo que dispone la Constitución, el artículo 32, que es un deber, una responsabilidad, conociendo algo, no denunciar y luchar contra la corrupción. Reiteramos aquí,
Ojalá el presidente Lasso pueda concluir su periodo, ojalá pueda cumplir sus promesas de campaña, porque todos queremos que los créditos bajen al 1% para 30 años, como él así ofreció, y crear 2 millones de empleos. Todo eso queremos, porque siempre se ha dicho, lo que le va bien al presidente le va bien a los ecuatorianos, y eso quisiéramos, pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda cuando la crisis económica es tan dura, es dramática todos los días que vivimos, y los ecuatorianos todos los días se quejan del incremento del precio de la gasolina mes a mes, y otros grandes evasores amasando fortuna de manera ilícita, sin pagar 7.600 millones de dólares al año, y probablemente uno de ellos sea el presidente Guillermo Lasso. Creo que ahí no tiene sentido de nosotros estarnos con los brazos cruzados. Por el contrario, tenemos que accionar, pero dentro de lo que el ámbito constitucional, dentro de la esfera legal. Nada con golpismos, nada con actitudes de violencia, con actitudes que vayan a desestabilizar la parte económica, la parte política, jurídica. Eso no. Nosotros siempre hemos sido partidarios, incluso de una resistencia irreverente, radical, pero sin violencia, pacífica. Usted... Todo por eso nuestra denuncia es en el plano jurídico, en la Fiscalía, lo que manda la Constitución. Usted, con base en esta postura que nos acaba de señalar, y voy a ir un poco más atrás con su decisión de separarse del movimiento Pachakutik y de fundar su propia organización política, hoy hay una distancia muy grande sobre el pensamiento de Yacu Pérez con la CONAIE y con Pachakutik, o estos temas podrían convertirse en puntos de acercamiento entre usted y el Pachakutik y la CONAIE, doctor Yacu Pérez. Fidel Castro, en su alegato cuando estuvo preso previo a la Revolución Cubana en 1959, decía: la historia me absolverá. Yo, parafraseando aquello, he dicho: el tiempo me absolverá. Y creo que el tiempo me está dando la razón, perdónla, pero le digo con toda la modestia, porque no soy nadie. Pero yo dije, llegar a un acuerdo con el señor Lasso, con el banquero, con el gobierno, primero es ser desleal con el casi 2 millones de ecuatorianos que apoyaron la tercera vía, la vía de la honestidad, de la ética, de la ecología. No conviene irnos ni con Lasso ni con Correa. Eso lo dijimos, y por eso en segunda vuelta nos fuimos por el voto nulo. Y ya para llegar a la asamblea no importó con quién dialogar, recibir al extremo que decían que si hay que hablar con el diablo, que se hable con tal de conseguir la presidencia de la asamblea. Eso fue el detonante para una distensión y una discrepancia ideológica. Y es por eso que creo que ahora me están dando la razón que no era conveniente estar llegando a esos acuerdos con un gobierno que no iba a respetar los postulados del movimiento indígena. Yo me mantengo con las mejores relaciones con las bases de Pachakutik, de la CONAIE, de la Ecuarunari, con alguna dirigencia. Con Leonidas Issa, ¿cómo está su relación, doctor? No hemos hablado, son algunos meses, incluso en la campaña electoral no hemos hablado con él. Ni un mensajito de WhatsApp, nada. No, porque él tuvo una postura, él tomó partido junto al presidente de entonces de la CONAIE, ellos tenían su propio candidato, y yo respeto, tendrán sus razones, porque apoyaron al correísmo, a lo mejor se seguirán apoyando. Ese es su criterio y cada uno es dueño de sus ideales, de sus verdades. Pero en cambio a usted le señalan por haber respaldado e impulsado el nulo ideológico en la segunda vuelta, doctor. No, yo fui el que impulsé el nulo porque no creíamos ni en el neoliberalismo extractivista, ni en el progresismo extractivista autoritario, y en eso hemos sido absolutamente claros. Y nosotros aquí no tenemos por qué renegar de esa postura, que es la tercera vía, que es la vía democrática, la vía sin autoritarismos en democracia, la vía sin corrupción, con la ética que sea nuestro horizonte, y la vía de la defensa de la naturaleza, de los ríos, del agua, de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos. Para nosotros eso es un pilar fundamental, y por eso nuestra resistencia al extractivismo, porque el extractivismo acelera el cambio climático, el calentamiento global, que ya no es una amenaza, sino que es una realidad, y que no queremos morir tostados. Por eso, a tiempo, parar la explotación del Yasuní, ya no avanzar más con la frontera petrolera, parar la explotación minera, del despojo de los pueblos, la criminalización. Por esa línea ecológica siempre hemos apostado y seguiremos en esa misma línea, sin cambiar, sino por el contrario, profundizar
y encontrar más adhesiones a nivel del país. Doctor Yacu Pérez, dos preguntas finales. La primera, hablando justamente del progresismo de la centroizquierda, ¿a usted cómo le suena? Y le hago esta pregunta porque a inicios de semana, el lunes, estuvo aquí en nuestros estudios el ex candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal. Y Carlos Rabascal dice: yo promuevo, yo propongo, yo insisto en la necesidad de un frente progresista, de aglutinar a la tendencia del centro hacia la izquierda, el denominado progresismo. ¿A usted cómo le suena ese llamado de Carlos Rabascal, doctor Yacu Pérez? No le conozco al señor, no creo en las lágrimas del cocodrilo, no creo que Drácula diga: ahora me vuelvo vegetariano. Yo no creo en los gobiernos progresistas de América Latina. No creo en Evo Morales, que es un extractivista, destruyó el movimiento indígena, la CONAMAG en Bolivia y el TIBNIS y los actos de corrupción, como tampoco creo en la política extractivista y de corrupción del señor Maduro y del señor Daniel Ortega y de los Kirchner y de todos estos gobiernos que han sido extractivistas, autoritarios, corruptos, involucrados en Odebrecht, en los Panama Papers, INA Papers y así. Entonces, el progresismo, lejos de ser la alternativa, la opción de los pobres, de ser la opción de los ecologistas, de las feministas, de los feministas también, de los animalistas, de los que creemos en la vida, creo que más bien es una suerte de lobo vestido de oveja. Y lo último, tuve una conversación, un debate aquí en nuestros estudios con Ramiro García Falconi, con Mauro Andino, los dos juristas, hablando justamente sobre algunos escenarios que podrían ocurrir. Se habla de un escenario que podría venirse, ¿no? El escenario de la muerte cruzada. O sea, una especie de choque de trenes, asamblea, ejecutivo, asamblea, el presidente Lasso con la posibilidad de emitir un decreto ejecutivo disolviendo la asamblea, o la asamblea probablemente invocando alguna de las causales establecidas en la Constitución para destituir al presidente de la República. Digamos, eso está consagrado en el caso de la asamblea en el 130 de la Constitución, en el caso del presidente en el 148 de la Constitución. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ve esa posibilidad de una muerte cruzada en cualquiera de estos dos escenarios, doctor Yacu Pérez? Me hubiese encantado escuchar. Ramiro García siempre es un letrado, un jurista de primera que siempre tiene temas. O sea, lo vamos a subir a YouTube más tarde y si usted ahí puede ingresar, obviamente, y encontrarse con esa conversación que fue muy, muy interesante y también medio conflictiva de nuestros dos invitados, doctor Yacu Pérez. Supongo que el otro es correísta y el otro es más. Pero bueno, hay que respetar. Pero no hay que etiquetar a la gente, doctor. No, o sea, me refiero a que son de la ideología de Correa y el otro no de la ideología de Correa, porque igual otros son de la ideología de Yacu, otros de la ideología de Lasso, así. Pero no en el sentido peyorativo, jamás. Cada uno tiene sus méritos y todo. Pues yo creo que al presidente Lasso no le conviene ir a la muerte cruzada. Les daría pan y pedazo. Porque desde ya conocemos, las encuestadoras pagadas por él le ponen con porcentajes altísimos de aceptación. Sabemos que está en la ruina y cada vez yéndose al piso. Creo que los que le interesan mucho la muerte cruzada sería el correísmo, indudablemente, y por eso en los corrillos de la Asamblea entiendo que este tema está muy, muy fuerte y marcado, y nada raro es que se daría la muerte cruzada y no sé realmente quién va a ganar ahí. Es un tema, como le dije al inicio, no sabemos dónde va a desembocar. Ayer vimos medio desesperada la presidenta de la Asamblea tratando de hacer puentes con el Ejecutivo y decir que manden otra vez esa ley. Ahí se ve mucha porfía, mucha de parte del Ejecutivo, decir o aprueban o no esta ley, creando oportunidades. Y es una ley que tiene que el gobierno también entender, que tiene que cambiar, que mande una iniciativa, que mande una propuesta, pero no le hagan que el pobre trabajador despedido de su fuente de trabajo después incluso tenga que indemnizar al empleador. No se dan cuenta, parece que el gobierno no tiene, pero si no se necesita ni siquiera juristas, simplemente un abogado que conozca de elementales derechos constitucionales y laborales. Los derechos laborales son intangibles, irrenunciables,
están garantizados en la Constitución, están garantizados en los convenios internacionales con la OIT. No son los derechos regresivos, tienen que ser siempre en pos de mejorar las condiciones de vida, pero el gobierno ahí creo que no tiene buenos operadores políticos, y es esa la razón por la que hace que un rato de eso va a venir una colisión de vagones de unos trenes que a lo mejor va a terminar pues haciendo añicos, y eso ahí no ganamos nadie. Pero de todas maneras, si el presidente, yo no iría por el tema de a lo mejor del desacato de esta ley que podría mandar como por el Ministerio de la Ley que entra en vigencia. Yo creo que ese es un tema que sí preocupa mucho a los trabajadores, y se dice que es a nombre, esta ley, a nombre de los 7 de cada 10 personas que no tienen trabajo. No nos engañemos. Yo creo que el populismo hace tanto daño. Deberíamos entrar a debatir con seriedad, y creo que algunos temas sí podríamos rescatar de esa ley. Yo no digo que todo está mal esa ley, pero tampoco todo está bien. Correcto. Entonces, hay cómo mejorar, hay cómo pulir, es perfeccionable. Pero lo que aquí, lo más grave de todo esto, creo que son dos temas que hay que tenerlo muy presentes, y los ecuatorianos deberían tener muy presentes. Uno, la corrupción de las inversiones de paraísos fiscales del presidente Lasso, y lo otro es la crisis económica que el pueblo ya no aguanta más. Y el pueblo es paciente, pero es como un león dormido. Cuando se levante, no hay fuerza que lo contenga, y eso tiene que medir el gobierno de Lasso. Tiene que tener una lectura súper profunda, pensando más allá de una miopía que este rato veo, sino pensar como con ojos de estadista lo que podría suceder. Gracias, doctor Yacu Pérez, por habernos atendido y por compartir con nuestra audiencia sus reflexiones sobre el momento político que vive el país. Que tenga una buena mañana, doctor, muy amable. A usted, licenciado Fabricio, de corazón, y un lindo día le mandamos desde el sur, desde Cuenca, para todo el país. Gracias, muy amable. A Yacu Pérez Guartambel, ex candidato a la presidencia de la República, aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana, 55 minutos.